Pues vamos a estar hoy en Génesis 35, pero no vamos a comenzar leyendo primero el texto, sino que lo que vamos a hacer es orar primero y después ir texto por texto. Y aunque yo no leo muy bien en español, pues yo voy a leerlo para hacerlo un poco más fácil. ¿Vale? Entonces, oremos. Padre, te pedimos que tú obres en nosotros en este día, que nos ayudes a entender tu palabra. Danos la interpretación correcta, la aplicación correcta para cada persona. Y también te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo, que obres en poder, que podamos ver tu mano, como tú tocas a personas que quizás todavía no te conocen, y también que tú ayuda a cada uno de nosotros que sí te conocemos a crecer en ti, a conocerte mejor, a ver tu gloria y tener más ánimo, más gozo y más resolución en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya hemos dicho que podríamos decir prácticamente que sermón tras sermón, los capítulos individuales de Génesis podrían ser el plan de Dios sigue adelante. Dios va adelante con su plan. Podemos decir esto, es muy curioso porque tengo un comentario que uso mucho en casa, que toda su manera de ver Génesis es la extensión del pecado del hombre. Y ese también es verdad. Capítulo tras capítulo tras capítulo podemos ver los fallos de los seres humanos, el pecado original, el pecado como se ha extendido en toda la humanidad y las manifestaciones de este pecado en las vidas de los personajes del libro de Génesis. Incluso Abraham, Isaac, Jacob, José. Y entonces, en un sentido, vemos como Dios obra a pesar de. Entonces, lo que he decidido hacer con estos últimos 3 párrafos de Génesis 35 es mostraros un poco la obra de Dios a pesar de algo. ¿Vale? La obra de Dios, podemos decir la fidelidad de Dios, podemos decir la promesa de Dios, el plan de Dios. Todos esos caben aquí, es su plan, Él cumple sus promesas y Él está obrando. ¿Vale? Entonces voy a leer primeramente de 16 a 21 de Génesis 35. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. Y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces aquí vemos en este texto como es una transición, todos los comentaristas dicen la misma cosa, la transición del ministerio o la vida de Jacob como protagonista en el libro hasta la vida de José como protagonista en muchos capítulos, ¿no? De 37 a 50. Que hay más en el libro de Génesis acerca de José que cualquier otro personaje. Y en esta transición vemos que Dios, el plan de Dios sigue adelante a pesar del sufrimiento humano.
a pesar del sufrimiento humano, o podemos decir en este caso, la muerte. La muerte. ¿Quién era Raquel? Pues era la esposa de Jacob. Tenía dos esposas, evidentemente, y le llaman a dos más concubinas, pero su favorita era Raquel. Y hemos dicho que pues la Biblia no nunca da como un buen ejemplo la poligamia. Está en el Nuevo Testamento bastante claro que está prohibida. Pero aquí pues vemos en esa época esta práctica. Pero murió ella. Una tristeza para Jacob, pero también en este caso una tragedia, porque ella perdió la vida a dar a luz a este último hijo. Una tragedia. Raquel muere durante el parto. Y solamente un poco de reflexión. ¿Cómo podemos evitar el dolor? Es que qué ganas tenemos de evitar el dolor. Yo por lo menos, si tenéis, mira, una máquina de dolor allí fuera, yo no me apunto. Y espero que nadie más se apunte. Porque queremos evitar el dolor. Es algo natural, es que algo innato, algo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no se puede evitar el dolor. No podemos. Porque es una parte de la experiencia. Claro, hablamos de la caída y sabemos que el dolor entró, la enfermedad del pecado, por medio de la caída, de la rebeldía del hombre. Pero también tenemos que reconocer que Dios es soberano. Y Él ha tenido su propósito en ordenar, permitir que el hombre cayera en el pecado. Y otro tema que yo creo que es como la idea básica de estos pocos versículos, es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Entre otras cosas, muy bien. Lo que vemos aquí, una de las cosas, creo que 5. La muerte es el momento en que el alma sale del cuerpo. ¿Lo habéis visto ahí en versículo 18, no? Se salió el alma. Ahora, no tenemos que tener lo que los filósofos llaman una idea de los filósofos griegos, que son como almas flotando en el aire. Pero eso es lo que define la muerte física. Sale el alma. Hay esa separación. Ahora podemos imaginarnos como imagina la Biblia el alma con un cuerpo, otro tipo de cuerpo. No es como un espíritu flotante, como he dicho. Pero esa es la separación del cuerpo y el espíritu. Algo que va a ocurrir en cada uno de nosotros, a menos de que Cristo vuelva antes. Que vamos a morir. De momento, el porcentaje de la población que muere es 100%. De momento. Y alguno ha resucitado, pero la cuota de muerte es 100%. Entonces, primeramente es el momento en que el alma sale del cuerpo. También es la entrada de la eternidad. Si no lo hemos dicho, de manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. O como dice en Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces es el momento en que ya está finalizado la decisión sobre la eternidad de cada persona. La muerte. Sale el alma y ya tienes delante la eternidad. Ese era el número 2. Número 3. Porque la paga del pecado es muerte.
La muerte es la paga del pecado. Llevo 40 años en España, creo, el mes que viene, citando ese versículo. Y era esa semana, se me ocurrió mirar la palabra paga en el diccionario de la Real Academia Española. Y confirma una cosa, bueno, un par de cosas, pero dice que paga es la pena o el castigo que merece el pecado. Bueno, la pena o el castigo es donde llega el diccionario de la Real Academia Española. Pero aquí vemos que es la pena y el castigo que merece el pecado. La muerte espiritual durante toda la eternidad. La paga del pecado es la muerte. Entonces hemos dicho que es el momento en que el alma sale, la entrada en la eternidad, la paga del pecado, pero ahora, ¿qué más es? La muerte. La muerte de Jesús es paga que Jesús pagó como nuestro sustituto. Entonces, esa es una buena paga. Jesús pagó por nuestros pecados. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, su muerte es el instrumento que Dios mismo usa para salvarnos o para ofrecernos la salvación. Porque la paga del pecado es muerte y Jesús murió como sustituto. Para los que habéis jugado a fútbol, pues tú estás jugando, pero entrenador, se llama entrenador, envía otra persona, un sustituto. Uno sale y otro entra. Y nosotros estamos condenados delante de Dios, pero nosotros salimos y Jesús entró. Entró allí en la cruz en nuestro lugar. El sustituto. Uno sale y otro entra. El primero es el culpable, el segundo es el inocente, pero Él pagó por nosotros en la cruz. Nuestro sustituto. Y finalmente, estas son 4 cosas de momento. El alma sale del cuerpo, entrada en la eternidad, la paga del pecado, el instrumento de nuestra salvación y también la muerte es una victoria gloriosa. Es en el mismo capítulo de 1 de Corintios 15, dice, y cuando esto corruptible, el cuerpo, la carne, se haya vestido de incorrupción, y mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, absorbida, devorada. Se pierde, desaparece la muerte y aparece la victoria. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No, la victoria es de Dios. Y primeramente, esa victoria, a lo mejor vais a pensar, esa es nuestra victoria. No, esa es primeramente la victoria de Dios. Es la victoria de su gloria, la gloria de su gracia. Porque por medio de Él recibe toda gloria y honra. Era su plan para su propia gloria morir por nosotros. Y después es nuestra gloria porque es para nuestro bien. Pero la muerte es una victoria gloriosa. Ahora, el segundo párrafo aquí en Génesis 35, segunda parte de Génesis 35. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Fijaos en estas palabras. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12.
Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, siervo de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Y lo que vemos aquí es el plan de Dios sigue adelante a pesar del pecado. A pesar del pecado de Rubén. A pesar del incesto que él había cometido. Y esas palabras, lo cual llegó a saber Israel. Yo estaba escuchando un sermón un día que una mujer había hablado con el pastor acerca del hecho de que su marido la había engañado. Y cuando ella contó eso, ella se enteró, y no, era ella contando toda su experiencia, los días antes, lo que estaba pasando, lo que era como su matrimonio, y dice que aquel día que ella se enteró, fue a él y solamente dijo 2 palabras. Dijo, lo sé. Y nada más. Y él sabía exactamente lo que ella quería. Él sabía exactamente lo que ella quería decir. Y creo que ese tenía que ser un poco la experiencia de Israel. Dice que llegó a saberlo. El dolor, la destrucción, la suciedad del pecado, como hace un daño tanto a una persona. Lo sé. Y Dios es el que sabe todo. ¿Qué estás escondiendo de Dios? Nada. ¿Qué estoy escondiendo yo de Dios? Nada. Un momento para examinar nuestros corazones, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las intenciones de Rubén? Quizás todos entendemos la lujuria que podría ser, pero los eruditos, todos los comentaristas, los estudiosos, todos comentan sobre una cosa, que la intención de Rubén probablemente por este acto, por lo hizo, era para asegurarse la preeminencia de la familia. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿A quién había llamado Jacob hijo de mi mano derecha? Benjamín. ¿Quién era la madre de Benjamín? Raquel. ¿Quién era la esposa favorita de Jacob? Raquel. Y quizás pensando que iba a coger como ser el patriarca de la familia, Benjamín, pues hizo este juego para jugada, quizás puedo decir, para mostrarse como el preeminente o el que iba a heredar la primogenitura y la bendición por medio de Jacob. Pero hizo todo lo contrario, porque ya ahora se ha desacreditado por el pecado. Pero el plan de Dios sigue adelante. Desacreditado Rubén, Simeón y Leví, que la masacre en capítulo 34, desacreditados. Vamos a repetir. Los hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Judá. Y vamos a ver en capítulo 46 por ahí otros virtudes de Judá, o 47, no recuerdo el capítulo. Pero ya
la preeminencia como iba a actuar como el primogénito y quién iba a ser de la línea directa para llegar al Mesías. ¿Cuál de los 12 iba a ser? Judá. Jesús vino de la línea de Judá. Entonces, el plan de Dios sigue adelante a pesar del pecado de Benjamín. Perdón, gracias. Rubén, quería ver, es que 2 personas estaban dormidas y quería ver si con esto que iban a despertar. Lo digo en broma. Quería ver si me estabais escuchando. Ahora el último párrafo de aquí es 27, comenzando con 27. Después vino Jacob a Isaac. ¡Hala! ¿Estás leyendo Génesis? Y de repente, no me daba cuenta que Isaac, claro, todavía vive. ¿Cuántos años tendrá? Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Ahora, ¿te acuerdas que ya llevo tiempo diciendo que Dios quería que Jacob volviera a dónde? Betel, he dicho Betel. Ese sí es cierto, pero Dios nunca le ha mandado que se quedara en Betel, ha dicho a tu tierra. Entonces era Betel primero y después su tierra, donde están enterrados. Vamos a ver si podemos recordar, allí al lado de Hebrón, en la cueva de Macpela, creo que se llama, frente a Mamre. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Entonces, tenía que ir a la tierra de Abraham e Isaac, y donde estaban enterrados estos, que era Hebrón. Dice, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Bueno, pues ya hemos dicho su tierra, donde es esta cueva o este sepulcro con 6 personas. Bueno, iba a ser, Isaac era el quinto, creo, no. Sí, y Lea murió después. Pero fue recogido a su pueblo, en versículo 29. Y ese muestra que en el Antiguo Testamento entendían que había la vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. De vez en cuando parece que los personajes del Antiguo Testamento no lo entendieron tan claramente como tenemos con tanto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y están en Génesis. Ese es antes de que incluso Moisés hubiera escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Pero entendías que cuando murieras ibas a estar en un sitio. Ahora lo llamaban Hades, o había un sitio donde había, lo vemos en Lucas 16, los no creyentes, vamos a decir, y los creyentes. Había una separación, pero entendía que había la vida después de la muerte. Y también otra cosa que ya hemos hablado en otro momento, vemos a Esaú y a Jacob en armonía. Entonces, esa es otra buena cosa. Ya Esaú había perdonado a Jacob, Jacob a Esaú, y habían tenido esa reconciliación. Pero lo vemos allí juntos en el entierro de su padre. Pero lo que vemos aquí es el plan de Dios sigue adelante a pesar del cambio generacional. El plan de Dios sigue a pesar del cambio generacional. Y ese es solamente otro, como hay tristeza y dolor en este mundo, pues hay que haber una generación, cambia, y entra otra generación, y entra
otra generación, venimos en el coche y también hemos dicho, oye, qué bonitos los nietos. Y es una cosa muy bonita para nosotros, los nietos, pero también es reconocer que Dios tiene un plan que cambia de persona. Estas grandes promesas eran para Abraham, y solamente Abraham. No, Abraham e Isaac y Jacob, que son los tres que se llaman los patriarcas, y para su descendencia. Y cada generación. Lo que vemos aquí es que no hay nadie imprescindible. ¿Era Abraham imprescindible? Imprescindible, que no hay nadie que... Bueno, cada uno de nosotros en una manera somos imprescindibles en el plan de Dios. Pero no seguir aquí haciendo lo que estamos haciendo. Cada persona hay que reponerla en algún momento. Pero también muestra que cada uno de nosotros tenemos nuestro momento en la historia. En la historia de la rendición, en la historia de Dios, en el plan de Dios, cada uno tenemos nuestro momento. No vamos a hacer como esta ilustración que alguien usa, que andas y tus huellas están allí en la arena al lado del mar, y sube el mar y los quita. No. Y a lo mejor esa es la verdad de Génesis 36, porque es toda la genealogía de Esaú. Pero claro, cada uno tenemos nuestro momento para servir a Dios, para amar a Dios, para vivir para Dios y para que Dios nos use. Y creo que ese ha sido un poco el tema de los estudios de Daniel. Daniel Berrios, que ha estado allí en varios grupos enseñándonos que cada uno tenemos nuestra parte en el reino de Dios. Porque habrá cambio, pero cada uno tenemos nuestro momento. Hay que vivir la vida ya y hacer la voluntad de Dios para usar bien, para redimir el tiempo. Y quiero también, estos son las tres a pesar de, el plan de Dios sigue a pesar del sufrimiento humano, a pesar del pecado y a pesar del cambio generacional. Pero quiero que pensamos un poco más como Jesús fue muerto y sepultado. Fue muerto y sepultado. Y quiero coger desde el libro de Juan una cosa curiosa que Jesús ha dicho que nos ayuda a entender un poco más la muerte de Jesús, para apreciarlo aún más. En Juan 16, 21. Juan 16, 21, dice la mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántos de vosotros habéis dado a luz? ¡Wow! ¿Cuántos habéis dado a luz más de una vez? ¿Alguien aquí más de 5 veces? No. ¿Alguien ahí tiene una abuela que ha dado a luz 10 veces? ¡Hey! Muy bien. Yo tengo una abuela que ha dado a luz 8 veces. Y hay muchos de estos. ¿Y tu madre? ¿Cuántas veces? 5. Juan, ¿tu madre? 5. 6. Y habéis tenido esta experiencia, ¿no? Dolores, esfuerzo, cansancio. Y después ha salido esta cosa chiquinina, y le has cogido. Y no estáis pensando en toda esta dificultad, estáis pensando en esta cosa preciosa. Y ese es un poco como es Jesús. En aquella época, y vosotros también, enhorabuena, muchas gracias por haber hecho una de las cosas más milagrosas en la faz del mundo, habéis dado a luz a un niño. Muchas gracias. Y vosotras lo habéis hecho con algo de riesgo a vuestras vidas.
Raquel. Jesús no lo hizo, Él no pasó dolor con riesgo de perder su vida. Él murió en la cruz, Él fue a la cruz con la muerte asegurada, comprometido de delante a morir por nosotros. Pero ¿cuál era su motivo en morir por nosotros? La Biblia dice en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, las madres habéis arriesgado su vida, Jesús dio su vida. Nadie le ha quitado, Él lo dio. Y cuando entendemos este amor de Dios, que Él hizo por el gozo de tenernos a nosotros como sus hijos, si has creído en Él. Si todavía no has creído en Él, todavía no eres hijo de Dios. Pero si has creído en Él, sí. Pero era por el gozo puesto delante de Jesús. Él murió, dando su vida por nosotros. Y pensando en esto, yo creo que es para que hagamos muchas cosas. Para que salimos de aquí amando a Dios, gozosos en Él, con ganas de servirle, amando a nuestro prójimo, con más resistencia contra el pecado. Repito, entendiendo mejor la muerte de Jesús, vamos a salir de aquí amando a Dios, gozosos en Él, con ganas de servirle, amando a nuestro prójimo, con más resistencia contra el pecado, contra la envidia, contra la venganza, contra el resentimiento y contra la carnalidad. Vamos a poder, apreciando la muerte de Cristo, ya poder mejor resistir al pecado. ¿Por qué? Porque cuando comprendamos lo que Jesús hizo por nosotros, le amaremos. Entonces vamos a amarle por todo lo que Él le amaremos. Uy, amarás. Sí, le vamos a amar más. Oremos. Padre, gracias porque podemos ver aquí que tú, de alguna manera u otra, vas a tener la victoria sobre la muerte. Entonces te pedimos que tú pongas en cada corazón aquí este gran deseo de creer en ti, de recibir este perdón, de recibir lo que tú hiciste en la cruz, ofreciéndonos perdón y reconciliación contigo. Y también te pedimos por cada hijo tuyo aquí, que te amemos más, que te obedezcamos más, que te sirvamos más y que vivamos más y más cada día para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.